No es casualidad que nosotros estemos acá. Y no es casualidad que a nuestra vida llegue esta palabra. Seguramente es la palabra oportuna que todos nosotros estamos necesitando. Y vale la pena decir que cuando hemos perdido la fuerza, incluso la esperanza, necesitamos un aliento de vida, una luz. No nos la sabemos todas, una pista en el camino. Porque es que el camino es largo. Y decía la primera lectura del domingo, y te falta mucho por caminar. Y entonces cuando nos presentamos delante del Señor frágiles, miserables como somos, solamente nos queda decirle a Él: ayúdanos pues, háblanos. Porque es que a veces este camino es muy confuso. Y por eso desde la palabra de Dios que acabo de proclamarles, les quiero proponer 10 cosas, 10 puntos, 10 elementos, 10 pistas que nos ayudarán a enrutarnos para saber qué hacer, para aprender a discernir lo mejor en nuestra vida. Y quiero que cada uno con su corazón atento en el Señor, pensando que Dios le está hablando a usted. Dios no le está hablando a esta cantidad de personas en masa, no. Dios le habla a usted y me habla a mí, en mi angustia, en mi necesidad, en mi impotencia. Primera pista que nos da el Señor. Nos dice: hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Una persona no puede pensar que estar con Dios es estar libre de pruebas. Y es una advertencia maravillosa que nos hace el Señor. Estar con Él no significa vernos libres de problemas. Es que cuando una persona se acerca a Él, está muy cerca del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo te va a pisar los talones para que no te acerques a Él. El diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Por eso cuando uno se acerca al Señor, cuando uno incrementa la oración, cuando uno recibe la bendición, cuando uno empieza a vivir a la manera de Dios, empieza a vivir más los ataques. Y vale la pena entender entonces que elegir a Dios significa correr un riesgo muy bacano. ¿Cuál riesgo, Padre? Que inicias una batalla. Yo me meto con Él, pero cuando me meto con Él empieza una guerra tremenda. ¿Contra quién, Padre? Contra el maligno y contra las tentaciones. Y entonces el Señor en el camino, en medio de las pruebas, nos va haciendo entender una cosa maravillosa: que Él no nos va a garantizar un camino libre de obstáculos, pero sí nos va a garantizar que no nos va a dejar solos. Nos garantiza su presencia. Segunda pista, en esa lectura preciosa que les compartí, nos dice el Señor, porque conoce nuestra vida, conoce nuestro interior, conoce nuestros miedos, nuestros desvelos, nuestros trasnochos. Nos dice el Señor: mantén el corazón firme. Es que ese corazón a veces es un corazón supremamente cambiante. Mantén el corazón firme. Y yo recuerdo una lectura preciosa de la Sagrada Escritura de San Pablo, cuando nos dice que no tiemble vuestro corazón.
que no tiemble el corazón, mantenga ese corazón firme, que no tiemble. Padre, dígame cómo hago para que no tiemble mi corazón. Y me dice el Señor, crean en mí. Cuando una persona cree en Dios, el corazón empieza a experimentar una estabilidad extraordinaria. Que no tiemble el corazón. Necesitamos un corazón firme. ¿Firme en qué, Padre? En las promesas de Dios. Es que yo le hago una pregunta a usted que lo sostiene, a mí que me sostiene, si no es lo que Él nos ha dicho. A usted que lo sostiene, si no es la palabra de Él que nos invita a esperar en Él. Por eso cae uno en la cuenta que la firmeza la da la estabilidad. Y algo es estable cuando es sostenido. Si tu corazón está sostenido por Dios, tu corazón no va a temblar. Y déjeme le hago una pregunta. ¿A ti quién te sostiene? ¿Quién te está sosteniendo en este momento? ¿En quién has puesto tu fuerza? ¿En quién has buscado tu equilibrio? ¿En quién has depositado tu confianza? ¿En quién distinto a Dios? Tercera pista en esa lectura extraordinaria. Nos dice el Señor, sé valiente. Pucha, qué cosa tan linda. El Señor me está diciendo a mí, en mi prueba, sé valiente. El Señor te está diciendo a vos en tu prueba y en tu revés, sé valiente. La palabra valentía o valiente viene del latín valentis, que significa fuerte, robusto. Y miren qué cosa tan preciosa, que no tiene miedo. Padre, dígame por qué no tiene miedo. Porque está en las manos del que venció el miedo desde la cruz. Yo no puedo tener miedo, porque estoy en las manos del que desde la cruz venció el miedo, el mal, la muerte y la enfermedad. Padre, tan rico eso, entender eso. Qué rico que lo entendieras. Que la valentía es una gracia que se concede a quien, Padre, a quienes creen y esperan en Él. Por eso no todo el mundo la tiene. Por eso uno en el camino de la vida encuentra tanta gente tumbada y derrumbada. Por eso uno en el camino de la vida encuentra tantas personas que se rindieron tan fácil. La valentía es una gracia que se le concede a los que creen y esperan en Él. Por eso ser valiente significa entender que hay alguien que está dando la pelea por mí. Por eso yo no me puedo derrumbar. Y por eso yo no me puedo patraciar. Y por eso yo no me puedo arredrar. Hay alguien que me dijo, déjame pelear pues por vos. Y ese alguien que no defrauda es el Señor. Cuarta pista, para fortalecernos, para vencernos, para no desanimarnos, nos dice el Señor, no te asustes en el momento de la prueba. Yo no sé la prueba por la que usted está pasando, en su casa, en su vida personal, en su matrimonio, en su noviazgo, en su trabajo o en su empresa. No sé usted por qué está pasando, la verdad yo no lo sé. Pero Él sí lo sabe y le manda a decir, no te asustes en el momento de la prueba. Padre, de mí una razón para no asustarme, que los resultados no dependen de ti. Usted no ha caído en la cuenta de eso. Es que hay alguien que está trabajando por usted. Hay alguien que madrugó hoy a trabajar en su problema. Padre, ¿y entonces qué pasa? Que yo me lleno de miedos, que usted no cree y no espera. Hay alguien que está trabajando en ti. Y por eso entendamos eso tan maravilloso. Los resultados en mi vida, en mis procesos, en las cosas que no entiendo, no dependen de mí. El control está en las manos de Dios. El día que ustedes y yo lo entendamos, que el control está en las manos de Dios, ese día ustedes y yo vamos a sufrir menos y vamos a vivir más. Dios es un experto en que, Padre,
en los casos difíciles. Yo tengo un amigo que quiero mucho que vive aquí en la parroquia. Y cuando se presentan unos gallos aquí a nivel de arquitectura o a nivel de problemas en edificación o de linderos o cosas, pásame ese caso a mí, que es que esos son los que a mí me gustan, esos galludos. Esos son los gallos que le pasamos a él. Los casos difíciles que usted siente que no tienen solución, que le superan sus expectativas, que a veces sientes que no vas a tener control y capacidad de manejo, son los que le encantan a Dios. Por eso no te asustes en la prueba, porque hay alguien que lo hace mejor y no depende de vos. Quinta pista, qué cosa tan bella. Mire lo que me dice la palabra que yo acabé de escuchar: pégate a Él. Estoy pasando por una prueba, péguese a Él. Estoy pasando por una necesidad, péguese a Él. Siento que no soy capaz, péguese de Él. Me acabaron de diagnosticar una enfermedad, péguese de Él. Mi matrimonio se está desbaratando, péguese de Él. Me dijeron que me van a hacer esto, péguese de Él. Estoy amenazado, péguese de Él. Me están chantajeando, péguese de Él. Y por eso pegarse a Él significa que usted tenga claro qué significa pegarse a Él. Significa vencer la tentación de los fetiches y de las idolatrías. Nada de cosas raras, nada de untarse cosas, nada de meterse cositas por acá, nada de cosas raras. Pegarse a Dios significa solamente Dios. ¿Usted cree eso? ¿Ustedes creen eso? Solamente Dios. Y eso es lo que significa permanecer en Él. Me pego a Dios, permanezco en Él, solo agarrado de su mano, yo sé que voy a vencer. ¿Cuántas batallas perdidas porque usted se agarró de la mano de Dios, pero su otra mano estaba agarrada a otra cosa? Perdiste. Y es aquí donde vale la pena recordar lo que nos ha dicho el Evangelio. Permanezcan en mí, dice Jesús, porque sin mí nada podéis hacer. Me pego de Dios como la rama que se pega al tronco. ¿Por qué, Padre? Porque sin mí nada podéis hacer. Es esta pista. Me dice la palabra: no lo abandones. ¿A quién? A Dios. No lo abandones. Porque, Padre, porque el amor verdadero, el amor fiel, el amor limpio del bueno sabe quedarse. No te alejes de Dios. No lo abandones. Yo no abandono a Dios. Porque cuando abandono a Dios, muchas veces la vida termina abandonándome a mí. Y es cuando siento que la vida me pone contra la pared. No lo abandones, porque lejos de Dios se enfrían las fuerzas y las motivaciones. Entra uno en un desgano que no provoca nada. No abandone a Dios. Es que no es justo que seas así con Él. Sin Él le ocurre a usted lo que le ocurren a los planetas que están más lejos del Sol. Son hielo. Y hay vidas de personas que son eso. Frías, témpanos que no provocan nada. Y miren qué cosa tan triste. Abandonar a Dios significa abandonarse a la suerte de un mundo incierto. Con Dios vos estás seguro. Cuando te abandonas de Dios y abandonas a Dios, quedas a la deriva, a la suerte de un mundo que va a coger y te va a dar una patada donde vos y yo sabemos. Séptima pista. Mire qué cosa tan bella. Acepta cuanto te suceda. Padre, a mí me cuesta tanto eso, hombre. Claro, ¿sabe por qué le cuesta? Porque la aceptación es una gracia. ¿Y qué es eso, Padre? Es leer en clave de fe los designios de Dios. Por alguna circunstancia que usted y yo no entendemos, eso está pasando. Pero Dios sí lo sabe.
Y eso es lo que se llama aceptación. Aceptar es decirle a Dios que esperamos en Él, que todo lo hace bien. Es que yo no estoy esperando en el Señor de la esquina. No, ese Señor me va a quedar mal, hombre. No, yo espero en el Señor de arriba, que Él todo lo hace bien. Aceptar significa creer que todo lo que sucede en Dios tiene un feliz desenlace. Eso es aceptar. Aceptar lo que me sucede es entender que todo lo que sucede va a tener un feliz desenlace en Dios. Octava pista, me dice la palabra, confía en Dios. Confía en Dios, qué cosa tan extraordinaria. No es fácil confiar, qué cosa tan galluda, difícil. No es fácil, pero es la mejor salida. Es saber que puedes esperar en alguien. ¿En quién esperan los que no creen? No es fácil confiar, pero siempre en tu angustia, cuando el mundo te cierra las puertas, es la mejor salida. Es decirle a Dios, ¿sabe qué, Señor? Hágalo usted, hermano, porque estoy convencido que usted lo hace mejor que yo. ¿No le parece muy lindo eso? Eso es confiar en Dios. Hágalo usted porque yo no soy capaz de hacerlo como tú lo haces. Confiar significa fiarse de alguien. Es la fiducia, es fiarse de alguien. Ese alguien no es cualquiera. Yo me fío de alguien, pero es que ese alguien no es cualquiera. ¿Cómo así, Padre? ¿Quién es? El que dijo que era el Salvador, hombre. ¿Cómo no vas a confiar en el que dijo, yo soy el Salvador? Que ha venido a levantarte, a rescatarte, a salvarte de donde te metiste. Novena pista. Dice la palabra, mire qué cosa tan linda. Esas cosas no me las inventé yo. Es la lectura que les leí del libro del Eclesiástico. Espera en Él. ¿Por qué me cuesta tanto, Padre? Hombre, porque la esperanza es una virtud propia del que ha rasgado el velo de la incredulidad. ¿Sabe usted cuándo aprende a esperar? Cuando aprende a creer. Claro, yo creo en Él, rasgué el velo, y porque creo en Él, soy capaz de esperar en Él. Esperar significa que he tomado una decisión, ¿cuál, Padre? La más inteligente que podría tomar una persona en cualquier rincón del mundo. ¿Cuál, Padre? Dejarlo todo en sus manos. Dígame usted, ¿en qué mejores manos va a estar tu problema? ¿En qué mejores manos va a estar tu dificultad? ¿En qué mejores manos va a estar tu tristeza? ¿En qué mejores manos va a estar tu enfermedad? ¿En qué mejores manos van a estar tus hijos? ¿En qué mejores manos va a estar tu matrimonio si no en las manos de Dios? Padre, ¿y por qué esas son las mejores manos? Porque la esperanza en Dios no defrauda. La esperanza en Dios no defrauda. Siempre señala un camino. Cuando esperas en Él, se abre un camino promisorio. Décima pista, y así termina esa lectura. Qué cosa tan bella. Mire esto. Él iluminará vuestros corazones. Qué cosa tan bella. Después de todo esto, después de todos estos dolores, después de todas estas lágrimas, después de todos estos trasnochos y desvelos, Él va a ser capaz de iluminar tu corazón para que puedas ver la luz. Después de todo esto vendrá la luz y el corazón fortalecido se llenará de confianza. Entonces vos, que has estado como aturdido, sabrás qué hacer, cómo proceder, qué decir o qué responder. Y tu vida, que andaba en tinieblas, por fin va a ver con claridad. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.
Le va a pedir al Señor esa gracia, ahí donde está. Señor, yo quiero esos 10 pasos en mi vida, los quiero ya, los necesito ya. Primero, necesito prepararme para las pruebas, porque te he elegido. Segundo, quiero un corazón firme. Tercero, quiero aprender a ser valiente. Cuarto, no me quiero asustar en las pruebas. Quinto, quiero estar siempre pegado a ti. Sexto, no me quiero abandonar, separar nunca de ti. Séptimo, quiero aprender a aceptar lo que sucede y leer ahí tus designios. Octavo, quiero aprender a confiar más. Noveno, quiero aprender a esperar. Y décimo, quiero la luz, porque estoy cansado de vivir a oscuras. Señor, yo necesito esa ruta en mi vida. Señor, yo necesito esa palabra en mi corazón. Señor, yo necesito tu asistencia en este momento. Señor Jesús, enséñame a esperar en ti, en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Ya sé por qué me trajiste esta noche a este lugar, porque mi corazón ha estado a oscuras y solamente se llenará de luz cuando sea capaz de abandonarme con confianza en tus manos. Con Jesús, ahí donde está. Y vas a vencer la tentación de la distracción. Si quieres cerrar tus ojos un momento y traer a este altar delante del Señor en su presencia tu necesidad, tu inquietud, tu tristeza, tu dolor, tu alegría, tu impotencia, tu proyecto, tu emprendimiento, los nombres, los rostros de las personas que tanto amas, lo vas a hacer. Y lo vas a hacer porque Dios te estaba esperando. Porque seguramente tus inquietudes y tus necesidades en algún momento te las llevaste para otro lado. Y has ido entendiendo que lo mejor es traérselas a Jesús. Porque Él está orando. Porque Él está trabajando. Porque Él no se cansa de trabajar. Porque Él todavía no ha terminado. Porque Él está haciendo su obra y la está puliendo. Porque puede que hayan desajustes o que hayan cositas que no funcionan bien. Pero Él es el hacedor. Él es el que tiene el control. Creyéndole a Dios. No importa cuál sea tu problema. No importa cuál sea tu necesidad. No importa cuál sea tu tristeza o tu impotencia. No importa ni siquiera cuál sea tu enfermedad. Dios está obrando. Y usted le va a decir eso a Él. Le vas a decir: estás obrando en mí, yo lo sé. Estás obrando en mí, yo lo siento. Estás obrando en mí, Jesús. Y si necesitas que haga su obra en otra persona, mentalmente vas a decir el nombre de esa persona. Estás obrando en fulanito de tal. Estás obrando. Estás haciendo en esa persona tu santa voluntad. Cada uno, en fe, abandonado en Dios, dígale al Señor: Señor, estás obrando. Estás obrando. Vamos todos. Y tan lindo sentir aquí en este lugar el amor del Señor que nos sana cuando nos habla, que nos sana cuando nos mira, pero sobre todo que nos sana cuando nos acepta como somos. Voy a invitar para que se sienten. Y ahí sentaditos, ustedes reconozcan en este lugar la presencia de Dios. De un Dios que es amor. De un Dios que nos congrega. De un Dios que se hace el encontradizo en el camino. Pero sobre todo de un Dios que nos enseña una cosa maravillosa: que nosotros sin Él no somos capaces.
No se le olvide nunca eso. Nosotros sin Él no somos capaces. Por eso nos desanimamos tan fácil. Por eso tantas caídas. Por eso a veces tanta desmotivación. Por eso nos rendimos frente a los proyectos. Porque creemos a veces que solos somos capaces. No, sin el Señor, ustedes y yo no somos capaces de nada. Y por eso nos ha enseñado el mismo Jesús a que cuando queramos emprender algo, lo hagamos pidiendo el regalo del Espíritu Santo. Quiero que ustedes ahí sentaditos, así como estoy yo, con sus manos abiertas sobre sus piernas. Ahí sentaditos, ustedes le pidan al Señor un regalo. Y le van a pedir al Señor un regalo para aprender a hacer las cosas bien, para aprender a tener fuerza en la debilidad, para aprender a tomar impulsos cuando a veces no hay motivaciones. Y esa fuerza que nos viene de Dios se llama Espíritu Santo. Le pedimos al Señor el regalo del Espíritu Santo para no desfallecer, para no desanimarnos, para entender que todo lo hacemos con Él y que sin Él no hacemos nada. Le pedimos al Señor el regalo del Espíritu Santo para que Él nos muestre el camino, para que nos regale el don del discernimiento y para que aprendamos a cultivar el temor de Dios, es decir, el reconocimiento de Dios en la vida como lo más grande. Por eso, ahí donde estás, con tus manitos abiertas, vamos a reclamarle al Señor, como lo hicieron los discípulos, el regalo del Espíritu Santo, porque el Señor lo prometió. Les voy a mandar el abogado, el Paráclito. Él les mostrará el camino, Él les enseñará la verdad, Él los hará recordar las maravillas de Dios. Todos nosotros debemos siempre, en medio de una situación difícil o de una adversidad, debemos pedir el regalo del Espíritu Santo. No importa cómo lo hagas, no importa ni siquiera en qué lengua lo digas, lo importante es que reconozcas que en este lugar Dios se hace presente por medio de su Espíritu. Por eso todos decimos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, toma posesión de nuestra vida, entra en nuestro interior, toma nuestro corazón, permite que sea en nuestras vidas Pentecostés, regálanos tus dones, reparte aquí tus frutos, don de sabiduría, don de entendimiento, don de fortaleza, don de piedad, don de temor de Dios. Ven Espíritu Santo, entra a lo más profundo de mi ser, regálame el don de la humildad, doblega en mí la vanidad, doblega en mí la soberbia, haz que me postre delante de ti, que te reconozca como mi Dios, que sea capaz de tu mano de encontrar el camino que me lleve a Dios, para reconocerlo como lo más grande, como el amo y Señor de mi vida. Ven Espíritu Santo, ven y entra en mi corazón, visita mi familia, toca los corazones de los hijos, visita nuestro hogar. Ven, Señor, a nuestra vida que te necesitamos y permite que te encontremos como lo más grande que tenemos. Ven, Señor, a este lugar. Toca los corazones de todos los que estamos aquí reunidos.
Ven, Señor, y haznos reclamar en tu nombre la figura del Padre. Ven, Señor, y toca los corazones débiles, llénalos de fortaleza, sana nuestras heridas, especialmente los resentimientos. Ven y tumba los muros del odio y de la división. Ven, ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Ven, abogado, paráclito de Dios, ven a este lugar. Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús les dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Este es un evangelio, queridos amigos, de esos que le devuelve a uno la vida y la esperanza. Y por eso es maravilloso aprender a escuchar delante del Señor. Porque la palabra de Dios siempre va a tener un propósito, y es recordarle a usted cuánto nos ama Dios. Por eso atención a lo que les voy a decir. Nunca uno le puede creer a alguien que evangelice creando miedos. Uno no le puede creer a alguien que anuncie al Señor desde el miedo. No, ahí no puede estar Dios. Uno tiene que mostrar a Dios desde la esperanza, desde una palabra que nos dignifique, desde una palabra que nos recuerde que somos valiosos, desde una palabra que nos recuerde la misericordia del Señor. Yo no entiendo cómo hay personas que en un mundo tan difícil se dedican a anunciarle a las personas el Dios del castigo, el Dios de la tragedia, el Dios del desánimo, el Dios que pareciera que estuviera pendiente en el cielo de nuestros errores y de nuestras caídas. Si a mí me hubieran enseñado ese Dios, yo no hubiera sido sacerdote. Yo hubiera sido un sicario en Medellín. Yo no hubiera sido sacerdote, pero a mí me enseñaron el Dios del amor, el Dios de la ternura, el Dios que en vez de mirar el pecado mira la lucha, el Dios que está pendiente de la manera como nos esforzamos por encontrar siempre el camino de la felicidad. Por eso, si ahorita en la misa les decía que el sordo es ¿quién?
Nosotros, y uno tiene que aprender a hacer eso en el Evangelio, cuando usted escuche la palabra, métase en el Evangelio y siéntase protagonista de la historia, identifique los personajes y usted se va a dar cuenta de qué manera uno va entendiendo mejor lo que Dios nos quiere decir. Si en el Evangelio de la misa el sordo éramos nosotros, en este momento le pido el favor que la mujer pecadora sea usted y sea yo. Somos la mujer pecadora, somos la mujer adúltera, y eso nos va a llevar a entender muy bien el mensaje de esta noche. Un amor que salva y un amor que levanta. Un amor que salva y un amor que levanta. Vamos a empezar a mirar ese Evangelio con detenimiento. Dice la palabra, y así comienza el Evangelio, que Jesús se fue al monte de los olivos. Todos nosotros identificamos lo que pasa allá. Podría uno incluso, de la mano de la crucifixión, identificar el monte de los olivos como los lugares o espacios más dolorosos que padeció el Señor. Allá en el huerto de los olivos, en Getsemaní, siente tanto dolor que le dice al Señor: aparta de mí este cáliz. Y allá, en ese lugar, se sintió abandonado de Dios. Y allá, en ese lugar, experimentó una tristeza grande cuando vio que todos estaban yendo. Por eso, queridos amigos, no es casualidad que allá en el monte de los olivos le presenten a esta mujer. Lo que la mujer está viviendo es lo que Jesús está viviendo. Y desde aquel lugar de tanta vulnerabilidad se hace más comprensible nuestra humanidad. El Señor entiende nuestro dolor porque Él pasó el dolor. El Señor entiende nuestras cargas porque a Él le tocó cargar. El Señor entiende nuestras lágrimas porque Él también derramó lágrimas. Va al monte de los olivos. ¿Saben por qué? Para que allí la mujer censurada y señalada supiera que el que está ahí también tiene dolor en su interior, también está sufriendo. Allí, en el monte de los olivos, Jesús va a ser arrestado y por eso va a entender el por qué toman prisionera a aquella mujer. Si a Él lo están tomando prisionero y con un beso lo van a condenar, también a esta mujer la están haciendo prisionera porque ha cometido un error y ha cometido una falta. Ese lugar, el Monte de los Olivos, es un lugar muy especial. ¿Saben por qué? Porque es el lugar desde donde Jesús asciende al cielo. Cuando nosotros celebramos en la iglesia el misterio de la ascensión, la subida al cielo lo hizo desde el monte de los olivos. Y entonces ahí hay un detalle maravilloso. Pareciera que el Señor le estuviera diciendo a esta mujer: tranquila, que la pueden tumbar y yo la voy a levantar. Tranquila, que la pueden tirar al suelo y yo voy a hacer que usted se vaya para arriba. Pareciera que el Señor permitiera que esto se diera en ese lugar para mostrarle a ella el camino que en medio del sufrimiento lo conduce a uno al cielo. Pero también el Monte de los Olivos va a ser el lugar, y así lo cuenta la Sagrada Escritura, desde donde el Señor va a venir a redimir a los muertos. La palabra de Dios nos dice que será allá, en ese lugar, el Monte de los Olivos, donde el Señor va a resurgir para redimir a los muertos. ¿Qué tiene que ver eso, queridos amigos? Que ahí ya había una mujer que estaba muriendo.
ahí ya había una mujer a la que estaban matando. Ahí en vida ya había una mujer a la que con censuras y calumnias le estaban robando la oportunidad de vivir. Por eso el Monte de los Olivos, donde le llevan a aquella mujer adúltera, es maravilloso, porque en ese lugar lleno de significado, el Señor le va a recordar a aquella mujer lo importante que ella es. Dice el texto: de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. ¿Dónde está Jesús? Jesús va al templo. Y alguna persona podría decir: Padre, ¿por qué el evangelio de la mujer adúltera nos va a presentar a ese Jesús que llega al Monte de los Olivos y que luego se presenta en la madrugada en el templo? ¿Saben por qué? Por una cosa maravillosa. Va al templo porque allí le van a llevar un templo roto, fracturado, un templo a punto de ser demolido. ¡Qué cosa tan bella! Está en el templo y le llevan un templo roto, desquebrajado, una mujer que ha sido maltratada, una mujer que es templo de Dios a punto de ser demolido. Se la presentan a Jesús. ¿Y por qué se la presentan a Jesús? Porque Jesús es el arquitecto. También ustedes, muchos de ustedes están rotos, vueltos por dentro nada, llenos de desesperanza, llenos de desmotivación. Yo no sé si en mi país, yo no sé si aquí, pero en mi país mucha gente se quiere morir, se quieren quitar la vida, están cansados de vivir. Un porcentaje muy alto de personas han atentado ya contra su vida o pasan mucha parte del tiempo pensando cómo quitarme la vida. Esa mujer somos nosotros, templos rotos, reventados, pero miren qué cosa tan maravillosa. Se la presentan al arquitecto, la presentan delante del Señor, la presentan delante del que es capaz de reconstruir el templo. Y por eso el Evangelio dice que era de madrugada, porque el Señor es capaz de levantarse todos los días temprano a restaurar sus obras, a pulir sus obras, a hacerlas de nuevo. Nosotros tenemos que llenarnos de esperanza, porque en las manos del Señor, y nunca se le olvide esto, usted puede haber cometido el error más grande, usted puede haber cometido la falta más grande, a usted le pueden haber causado el dolor más grande, usted pudo haber cometido la equivocación más grande, y en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. Voy a repetir eso: en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. ¿Qué acaba de decir? Mire, si esa mujer se la presentan a uno de ustedes o a mí, la rematamos. Porque así somos nosotros. Le caemos encima y la volvemos nada. Pero se la presentaron al arquitecto, al que es capaz de cogerla toteada, roturada, reventada, vuelta nada, para que él la hiciera de nuevo. Madrugó a encontrarse como un buen arquitecto con sus obras para empezar allí en esa mujer una nueva edificación. En las manos de Dios, nunca se le olvide esto, en las manos de Dios, no importa lo que hubiéramos hecho, todos somos merecedores de una oportunidad. En las manos de Dios todos somos merecedores de una oportunidad.
Por eso es tan valioso cuando encontramos entre nosotros personas que ante un error que cometimos nos regalaron una oportunidad, porque es la muestra más grande de que en el corazón y en la vida de esa persona habita el Dios de las oportunidades. Qué difícil entender a Dios o encontrar a Dios en el corazón de una persona que, movida por la soberbia o por el orgullo, le cierra la oportunidad a alguien de reivindicarse frente a una falta, frente a un error, frente a una situación con la que pudo haber causado tanto dolor. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Atención a esto, queridos amigos, la mujer somos nosotros, y nos presentan delante del Señor. Le llevan una mujer sorprendida en adulterio, una mujer que cometió un error. ¿Quién nos dijo que no nos podíamos equivocar? ¿Quién nos dijo que no podíamos cometer una falta? ¿Quién nos dijo a nosotros que éramos ángeles? ¿Quién nos dijo a nosotros que éramos paquetes terminados? ¿Quién nos dijo a nosotros que éramos un proyecto terminado? Nadie. Y por eso esa mujer se pudo haber equivocado. Pero lo más hermoso es cuando Jesús nos enseña que un error no puede definir a una persona. Un error no define a una persona. Usted no es malo porque se equivocó. Usted no es malo porque cometió una infidelidad. Usted no es malo porque cometió una borrachera. Usted no es malo porque algún día cometió una falta de cara a sus hijos o a su mujer. Un error no te puede definir. A vos te definen las cosas buenas. A vos te define esa bondad que tenés en el corazón. A vos te define esa lucha de todos los días por construir una vida feliz al lado de los tuyos. A vos te define el temor de Dios que te lleva a vivir una mano de la mano del Señor y a no hacerle daño a nadie. Eso sí te define a vos. Pero a vos y a mí no nos puede definir el que nos hubiéramos equivocado. Le presentan una mujer sorprendida en adulterio. Y miren, amigos, uno se pone a pensar en esa mujer y podría uno ponerse a llorar sensible frente a ella porque cometió un error seguramente en el anhelo de sentirse amada, en el anhelo de sentirse querida, en el anhelo de sentirse aceptada. Seguramente iba por el mundo gritando que la quisieran en su soledad y en su abandono. Yo me he puesto a pensar cómo los errores que cometió esta mujer fueron el grito profundo de una presencia que se la tomara en serio y que la amara de verdad. Una mujer que el Evangelio no nos dice que tuviera alas, pero sí que tuviera una gran humanidad. El día que usted le vea alas a su marido, entonces exíjale bastante. El día que usted le vea alas a su mujer, exíjale bastante. Pero no tenemos alas, tenemos piel. Y mientras tengamos piel nos podemos equivocar, porque saldrá a flote siempre, siempre en cualquier parte, saldrá a flote nuestra humanidad. Una mujer que está desesperada. ¿Cuántas camas pudo haber conocido la mujer adúltera? Buscando que algún día alguien le ofreciera su amor bonito y su amor limpio. Y por eso, en medio del desespero, uno puede muchas veces equivocarse, cometer muchas faltas. La ponen en medio, dice el Evangelio.
La pusieron en el medio y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Miren, amigos, lo que les voy a decir. Jesús no estaba solo con la mujer. Ahí había mucha gente escuchando lo que ellos estaban gritando. Y por eso el problema no es ni siquiera que la mujer haya cometido un error. El problema es que hubieran querido recalcarlo y divulgarlo. Esa mujer cometió adulterio, pero ellos le quitaron la honra. Esa mujer cometió adulterio, pero ellos le quitaron la fama. Esa mujer cometió adulterio, pero ellos la crucificaron delante de todos. Y por eso a veces ni siquiera el problema es el error que uno haya cometido, es la manera como lo ventilaron los demás a los otros, haciendo que nunca la dignidad de una persona se pueda recuperar fácilmente. Qué peligro, queridos amigos, cuando ese tipo de cosas suceden en nuestras comunidades. Qué peligro, queridos amigos, cuando esas cosas suceden en la iglesia o en nuestras parroquias. Cuando decimos: es que esa mujer es la amante de ese hombre, puede que sea mentiras, y a los ojos de los demás esa mujer siempre será una prostituta, siempre será la amante de fulanito y de peranito, porque en tu irresponsabilidad no supiste medir las palabras. Esa mujer nunca será mirada igual. Y si tú dices: ese es un ladrón, todo mundo siempre lo va a mirar como un ladrón. Y si tú dices: es que ese hombre es muy infiel, todo mundo siempre lo va a mirar como un hombre infiel. Por eso a veces el peligro de los corrillos, por eso a veces el peligro de los tumultos. Yo en mi parroquia le digo a la gente: cuando les dé la bendición, ojalá no se queden por ahí, váyanse para la casa, que tienen mucho que hacer. Porque a veces esos corrillos es para despotricar de la gente, para decir algo de la gente, con lo cual le podemos robar la armonía, la paz, la integridad, lo que la persona es. El problema no es que se hubiera equivocado, el problema es que ventilaron su error, y ya no solamente era una equivocación de ella, sino un pecado compartido por todos. La pusieron en el centro. ¿Saben ustedes qué significa ponerla en el centro? Significa sentarla en el banquillo de los acusados, de donde no tiene escapatoria. Imagínense donde yo ponga a alguien en este momento aquí y empiece a decirle a ustedes: es que esta persona es eso, hizo esto, cometió esto. La mirada de ustedes sobre esa persona está en el banquillo de los acusados, de donde no se puede escapar. Y amigos, a veces no es lo mismo que hacemos en la casa. Cogemos a alguien, lo ponemos en el centro, pero para volverlo nada. Y a veces no es lo que pasa en la parroquia. Cogemos a alguien y lo ponemos en el centro y lo volvemos nada. Y a veces no es lo que pasa en el trabajo y en la oficina. A espaldas de la persona la traemos, la ponemos en el centro y la volvemos nada. ¿Y quién se escapa de ahí? No tiene escapatoria. ¿A cuántas personas también hemos puesto en el centro de nuestros juicios, cuando el centro depende de donde se mire? ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted ha pensado que el centro depende de donde se mire? Yo estoy aquí y yo soy el centro de ustedes, pero el Señor que está allá sentado es el centro de los que están allá. Y entonces el centro depende de donde se mire. Yo puedo ser el centro de sus señalamientos, mientras usted es el centro de los señalamientos de los que están a tu alrededor. Y por eso hay que aprender a cuidar nuestros juicios.
Y por eso hay que aprender a cuidar nuestra lengua. Y por eso hay que aprender a cuidar las palabras. Y por eso hay que aprender a cuidar lo que decimos. Y por eso tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Y por eso tenemos que poner a Dios por delante. Y por eso tenemos que recordar que somos bautizados. Y por eso tenemos que recordar que hay que tratar al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Le van a decir a Jesús: Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Oiga, tan descarados. Echan mano de la palabra, echan mano de la ley para justificarse. Yo me acuerdo alguna vez un señor en algún lugar del mundo que me dijo esto. El señor era casado y un día dejó a su mujer y se fue con un muchacho. Dejó a su mujer por un hombre y vino donde mí. Yo le dije: explícame, hombre, qué fue lo que pasó. Y me dijo: padre, ¿cómo así? ¿Le parece muy raro? En la Biblia el Señor no dice: pues amaos los unos a los otros. Amados los unos a los otros. A veces cogemos la palabra de Dios para justificar nuestra iniquidad. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Amigos, miren esto. El que desconoce a Jesús siempre será un verdugo. ¿Cómo entender que a tu lado haya una persona que constantemente te esté agrediendo? ¿Cómo entender que a tu lado haya una persona que no te regale el perdón? ¿Cómo entender a tu lado una persona que no te regale una oportunidad? ¿Cómo entender a tu lado una persona que no entienda que puedes mejorar un vicio, un apego o un pecado? ¿Cómo entender a una persona que te siga sacando los trapitos al sol, que el error que cometiste te lo refriegue todo el tiempo en la cara? ¿Y saben ustedes cómo se entiende? Cuando no tienen a Dios. Cuando no tienen a Dios. El que desconoce a Jesús y se queda anclado en el pasado, en el error, en la infidelidad, en la equivocación, se convierte en un verdugo. Por eso, queridos amigos, muchos de ustedes me han escuchado a mí. ¿Qué sentido tiene quedarme al lado de una persona que vive violentando mi pasado? Es que nadie tiene derecho a entrar a tu interior. Es que acordate lo que hiciste y me causaste mucho dolor y contame cómo lo hiciste, dónde lo hiciste y cómo lo hiciste. Y empezamos a esculcarle la vida al otro, el error al otro, señalándolo, censurándolo, cuando el interior del otro es un sagrario. La vida del otro es un sagrario. Yo no puedo tocar la vida del otro y violentarla como me dé la gana. Y vivo entrando a su vida y vivo entrando a su interior, violentándole su integridad y violentándole su intimidad. Nadie tiene derecho a abrirle el interior al otro si se siente irrespetado. Por eso yo siempre que caso una parejita les digo: hagan un pacto. Si van a hablar de un tema, pídanse permiso. Padre, mi marido me faltó. Listo, vamos a cerrar ese capítulo hoy. Si quieres algún día hablar de eso, le pides permiso. Porque si te toca ese tema sin pedirte permiso, es un irrespetuoso y es un grosero. Mereces respeto. Vos sos un sagrario. Tu intimidad es un tesoro y vale la pena cuidar. Por eso, queridos amigos, el que desconoce a Dios y se queda anclado al pasado se convierte en un verdugo. Por eso aquellos son verdugos, están citando a Moisés y se quedaron anclados al pasado. La ley mandaba apedrear, pero Jesús manda perdonar. Habéis oído que se dijo:
Pero yo les digo, la ley mandaba apedrear, pero Jesús nos manda perdonar. Le hago una pregunta. ¿Aceptarías que te cogieran a piedras si tú fueras el del error? No me responda. ¿Aceptarías que te cogieran a piedras si tú fueras el del error? No. Entonces, ¿por qué vivimos tirándole tanta piedra al que se equivocó? ¿Por qué le vives tirando piedra al que se equivocó? ¿Tú qué dices?, le preguntan estos hombres. Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y esa pregunta es muy interesante, porque la respuesta de Jesús es maravillosa. Siempre va a ir en la línea de la justicia. Padre, ¿y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la misericordia. Moisés manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y la respuesta de Jesús es extraordinaria, porque siempre saldrá a favor de la persona, haciéndole justicia. Y la justicia de Dios es una cosa maravillosa. La justicia de Dios es su misericordia y su compasión. Dice el texto: Jesús inclinándose. Imagínense esa escena tan linda. El templo, Jesús se inclina y se pone a escribir con el dedo en la tierra. Qué cosa tan bella, hombre. Qué cosa tan bella. Se inclinó. Están todos ahí. Está la mujer con él en el centro. Y a Jesús le da por agacharse. Y ese gesto es precioso. ¿Por qué, Padre? Porque, miren esto tan lindo. La vasija rota es planificada de nuevo. Yo he ido a la casa de amigos arquitectos y los encuentro allá en su caballete haciendo rayitas. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús no tenía un cuaderno ni una tablet. Jesús le presentan a una mujer rota y se agacha al suelo y empieza a hacer rayitas. Y allí, con esa mujer de frente, quebrada y hecha pedazos, se dispone en las manos del alfarero a ser restaurada. Jesús se agachó y empezó ahí a jugar con polvito, y cogía arena y barro, y entonces le mandó un mensaje a esa mujer. La mujer no se podía acercar al hombre y no existía WhatsApp en esa época, pero el Señor le escribió en la arena cuando todo mundo la estaba señalando, cuando la tenían llena de miedo. El Señor le mandó un mensajito sin que nadie viera. Le escribió en la arena: te amo. Y le recordó que en ese momento ella era lo más importante. Le recordó que era creación. Cuando está creando al hombre y a la mujer y toma barro y sopla sobre ellos, le recordó a ella que Él la podía hacer de nuevo, a pesar de su error y a pesar de su equivocación. Miren lo que va a decir Jesús: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. En la Sagrada Escritura, la ley de Moisés, el Pentateuco, en una sentencia condenatoria, solo el libre de pecado podía arrojar la primera piedra. Solamente el libre de pecado podía arrojar la primera piedra. ¿Cuántas veces, póngase a pensar esto, cuántas veces condenamos al otro por lo que nosotros mismos somos? En psicología eso se llama proyección. Yo le estoy poniendo problema al otro por lo que yo mismo estoy viviendo.
y yo le estoy reclamando al otro que no haga algo que yo estoy haciendo, y yo estoy mirando al otro un error que yo mismo estoy asumiendo en mi vida. A veces, queridos amigos, nosotros condenamos y censuramos al otro cuando nosotros mismos estamos haciendo esa misma falta. Y surge una pregunta: ¿somos tan limpios? Escúcheme esa pregunta. Es que a veces los malos son los demás y yo soy el bueno. Es que a veces los justos son los justos, el único justo soy yo y los demás son los malos. No, somos tan limpios, tan puros, tan virginales, tan inmaculados como para decir algo de los demás. Esa pregunta es muy especial. ¿Somos tan limpios, tan puros, tan honestos, tan transparentes como para decir algo de los demás? No, entonces no estamos autorizados para tirarle piedra a nadie. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Miren, amigos, pareciera que eso que hizo Jesús es como una actitud de desinterés. Están hablando, la mujer en el centro, están todos esos hombres ahí, y Jesús pareciera que agachándose se desentendiera de lo que está pasando, como dando a entender: ¿ustedes creen que me importan sus juicios sobre esta mujer? ¿Qué le va a importar al Señor hombre encontrar unos hombres criticando a los demás? ¿Qué le va a importar al Señor encontrar personas que están censurando y robándole la vida al otro? ¿Ustedes creen que Dios es tan desocupado para prestarse para esas cosas? No, no. Y por eso pareciera que se ocupara en algo más para decirle a ellos: yo no me presto para eso que ustedes están viviendo. Miren lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 17. Tú, Señor, esperanza de Israel, todos cuantos te abandonan serán destruidos. Quienes de ti se apartan serán escritos en tierra por haber dejado al Señor, la fuente del agua viva. Y uno se da cuenta por qué el Señor se inclinó. Porque dice la palabra, o da a entender la tradición de la iglesia, que escribió en la tierra los nombres de las personas que estaban ahí censurando a esta mujer. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Escuche, queridos amigos, ese detalle. Ellos se fueron retirando, empezando por los más viejos. Y yo me ponía a pensar que tiene que llegar el día. Escuche esto. Tiene que llegar el día en el que nosotros, cansados de enjuiciar a los demás, demos un paso al costado. Nosotros no podemos seguir haciendo tanto daño. Se fueron retirando. Tiene que llegar el día en el que yo entienda que mi paso por la vida no es dañando personas, sino construyendo vidas. Y por eso dan un paso al costado. Se fueron retirando los que dejaron envejecer sus valores. Amigos, qué bueno uno envejecer con dignidad. Qué bueno uno envejecer y decir: hice todas las cosas bien. Qué bueno uno envejecer y mirar para atrás con la alegría de haber construido familia, ciudad, país, proyecto de vida. Pero qué pereza uno envejecer habiendo dañado personas y teniendo la conciencia manchada de haberle robado a tantos la felicidad. Se fueron retirando los más viejos, los que dejaron envejecer su vida, su valor, su dignidad y su compasión. Preguntémonos: ¿llegará a nuestra vida una vejez tranquila y serena, o vendrá acompañada de reclamos en la conciencia? Dice la palabra, y ya voy a ir terminando:
Se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en el medio. Se quedaron solitos. Y miren, amigos, qué cosa tan bella. Se quedan solitos la miseria y la misericordia. Y ese encuentro siempre será necesario. Lo decía el Evangelio de la Misa, solitos los dos, mi miseria con la misericordia, mi enfermedad con la medicina. Ese encuentro siempre será necesario. Por eso, queridos amigos, uno tiene que aprender a rodearse de quien en la vida, escúchenme esto, aprender a rodearse de quienes en la vida solo se acerquen a levantarnos del suelo y a hacer de nosotros personas mejores. Jesús se acerca a esta persona miseria y la mira con misericordia. Rodéese de gente buena, no de las personas que le estén señalando, sino de aquellos que le hagan la vida más llevadera. Están en el centro. Y escuchen, cuando uno en el mundo pierde el centro, a aquella mujer había perdido el centro. Cuando uno en el mundo pierde el centro, Dios en su misericordia lo vuelve a poner en su lugar. Qué cosa tan bonita. El mundo te pone a perder, pero Dios te devuelve lo que tú has perdido. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella respondió, nadie, Señor. Nadie la ha condenado, porque los que lo hacían ya se fueron. Y por eso hay que sacar de la vida a los que condenan. ¿Quién te condena? Nadie. Ya se habían ido. Y entonces tienes que sacar de tu vida a las personas que no han podido entender que te pudiste haber equivocado, pero que ahora eres diferente. Ella responde, nadie, porque nadie tiene por qué soportar la crucifixión. A veces colgamos del madero a tantas personas y se nos olvida que solamente uno es el crucificado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Y por eso, queridos amigos, escuchen esto y voy terminando. Dejemos a un lado los escrúpulos y los moralismos. Jesús no nos condena. Jesús no nos condena. Él no ha venido a condenarnos. Él ha venido a salvarnos. La condena viene de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones y de nuestras irresponsabilidades. Si el que puede condenar, que es Dios, no lo hace, si el que puede condenar, que es Dios, no lo hace, entonces no permitas que nadie asuma ese papel de condena en tu vida. Vete y en adelante no peques más. Y escuchen esto y cierro. Vete. ¿Quién es la pecadora? Nosotros. ¿Quién es la pecadora? Nosotros. Y mire lo que el Señor nos dice. Vete y en adelante no peques más. A la que se le detuvo el mundo, el Señor la puso a andar. A la desesperanzada la puso a esperar. A la señalada y censurada el Señor la rescató. A la odiada el Señor la amó. Y a la que se equivocó el Señor le dio una oportunidad. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y le das gracias al Señor por su amor inmenso y su misericordia. Y caes en la cuenta de una cosa maravillosa,
que nada es imposible para el Señor, que nada es imposible para Dios, que Dios puede hacer esa obra que hizo en esa mujer en ti, que puede restaurar lo que se dañó, que puede reparar lo que algún día se fracturó, tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Y por eso la mujer adúltera somos nosotros, a veces condenados por el mundo, pero amados por Dios. Tú eres muy valioso, tú eres muy valiosa, y a ti no te define un error. A ti te definen las luchas de cada día cuando madrugas a sobrevivir, cuando madrugas esforzándote por ser fiel. Por eso, Señor, gracias, porque necesitaba escuchar esa palabra. El mundo me ha hecho sentir que yo soy malo, el mundo me ha hecho sentir que yo soy lo peor, y tú me haces sentir muy amado. Señor Jesús, mírame siempre con ese amor y mírame siempre con esa misericordia. A veces a través de nuestras redes sociales nos escriben personas contándonos cosas muy bonitas que Dios ha hecho en sus vidas. Y lo hacen de esta manera. Le dicen a uno: Padre, usted nos ha enseñado que hay que robarle un milagro al cielo, un milagro a Dios. Y entonces hay gente muy bella que le cuenta a uno: Padre, le robé mi milagro a Dios. Y todos anhelamos eso, que en medio de esos días lluviosos a veces pareciera que lloviera solamente para nosotros. A veces pareciera que la dificultad solamente fuera para mí, en mi vida personal, y no salgo de una para ya estar metido en otra. Y en medio de esa situación, yo quiero robarle un milagro a Dios. Y alguna persona podría decirme: Padre, pero eso es imposible. Y entonces yo lo quiero invitar a usted para que le borre el IM, y es posible. El que entendió, entendió. Bórrele el IM y eso es posible. Y con seguridad ese milagro que usted y yo hemos sentido tan lejos, ese milagro va a llegar a nuestra vida y usted podrá contarle al mundo que es un ladrón de milagros al cielo. Por eso aquí hay muchas personas que nos han contado los milagros que le robaron a Dios. Y si algunas personas lo han hecho, usted, ¿por qué no? Por eso quiero proponerles este texto que nos va a enseñar la pedagogía, la metodología, la forma, la manera de cómo robarle un milagro al cielo. Y lo primero que vamos a entender es que hay 4 cosas que no nos ayudan. Hay 4 cosas que están frenando la bendición. Hay 4 cosas que la obstaculizan. Hay 4 cosas que hace que yo sea testigo, a veces incluso con envidia, de que a otro lo salude la bendición y a mi lado pase de largo. Padre, ¿y por qué a esa persona sí y a mí no? Y entonces, leyendo ese texto, yo encontraba 4 razones que quiero que ustedes y yo nos detengamos en ellas. Comienza el texto que acabamos de leer diciendo: al irse Jesús de allí, volvió a su tierra. Amigos, Jesús es un tipo muy querido.
va por todas partes caminando, haciendo milagros, atendiendo a la gente, escuchando a los necesitados, y un día decidió volver a su tierra. Pero cuando llega a su tierra, pareciera encontrarse con la gente que no quiere recibirlo. Y esa es la primera razón por la cual para mí es tan difícil robarle un milagro a Dios. Porque con mi forma de ser, de vivir y de comportarme, pareciera que no me interesara que Dios volviera o que viniera a esta tierrita. No se le olvide que usted es la tierra preferida de Dios, que Dios se complace en usted, que usted es el terruño de Dios, que usted es propiedad del Señor, que usted es su heredad. Y entonces volver a la tierra significa que usted tiene dos opciones: recibir a Jesús o cerrarle la puerta. Y hay personas, por eso el milagro a veces les pasa de lado, que asumen frente a Dios una actitud caprichosa de cerrazón. Le cierran la mente, le cierran la vida, le cierran el corazón. Se enorgullecen incluso de decir que están caminando en ciertas doctrinas o en ciertos movimientos. Me cuesta mucho conectarme con Él, dicen otras personas, pero tampoco hago nada para lograrlo. Hay personas que deberían entender que para robarle un milagro a Dios tienen que ir construyendo una disciplina espiritual. Y que si usted ha llegado lejos porque ha logrado explotar talentos y cualidades en disciplina, hay una realidad que debe aprender a potenciar delante de Dios, y es su espiritualidad, para tener una cercanía más especial a las bondades del Señor. No le he podido robar un milagro a Dios porque Jesús sigue siendo para mí un extraño. Uno a los extraños no les presta atención. Y Jesús sigue siendo el total desconocido para muchas personas, y lo más triste es que no entienden esto para tomar una iniciativa de encuentro con el Dios de los milagros. Llega Jesús a su tierra, y cuando llega a su tierra, la gente lo empieza a escuchar y le van a decir de dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Y aparece la segunda razón por la cual es imposible robarle un milagro a Dios: no creen en lo que Él puede hacer, no creen en lo que Él puede hacer. Y por eso cuando llega la adversidad, la prueba y la dificultad, yo no busco en Dios, sino que abro otras posibilidades, porque Dios no me sirve. Le digo a Dios: quítese de aquí, que usted no me sirve, y ahí en reemplazo de Dios pongo otras cosas. ¿Cómo robarle un milagro al cielo si Dios no me sirve? Si yo no creo en lo que Él puede hacer, si yo no creo que Él es Dios, si no creo en su poder infinito. ¿Cómo robarle un milagro al cielo si yo no estoy alineado con Él? A veces sucede esto que va en contra de la bendición. Me refugio en acciones mágicas y facilistas. ¿Qué es el milagro, Padre? Es el favor que viene de manos de Dios. ¿Y qué es la magia, Padre? Es el favor que usted quiere construir con sus manos, conseguir por sus manos, conseguir desde sus posibilidades. El milagro me viene de arriba y yo por la magia quiero el favor desde abajo. Y muevo fichas
y busco personas y hago cosas con tal de conseguir mi favor. Eso frena el milagro. Refugiarme en acciones mágicas y facilistas. Dios pareciera que no me dijera nada, pareciera que no me escuchara, no me manda nada. En cambio allí sí me mandan cosas, allí me mandan velitas, me mandan inciensos, me mandan aromas, me mandan baños. Es más fácil por ese lado. Imposible robarle un milagro a Dios cuando yo solamente creo en lo que puedo ver y en lo que puedo tocar. Por eso me quedo en esas acciones, por eso me quedo en esas cosas materiales, porque eso en mi poquita fe empieza a generarme tranquilidad en la conciencia. La gente está escuchando a Jesús hablar y van a decir: pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Y ahí aparece la tercera razón por la cual es muy difícil robarle un milagro a Dios. Nos acostumbramos a Él, se nos vuelve demasiado cercano, familiar, lo tenemos a la mano, ya no nos causa asombro. A veces uno viene al templo y ahí está guardado en ese cajón: me acostumbré a Él. A veces paso yo por esta iglesia y ya se me olvida que Él está ahí, y ni siquiera soy capaz de santiguarme, ni siquiera asumo una actitud de reverencia, porque me acostumbré a un Dios guardado en el sagrario. No es el hijo de María y de José el que está ahí metido, ese es. Y me acostumbré a un Dios guardado que se me volvió demasiado familiar. A veces no pasa eso en la Eucaristía. Se me volvió demasiado familiar la Eucaristía, se me volvió costumbre, se me volvió mecánica. Hago la fila, junto mis manos, lo recibo, lo llevo a mi boca, me lo trago y mi vida sigue siendo igual. Perdí el asombro frente al Dios que es capaz de desacomodarse del cielo para bajar a esta tierrita, para bajar a este terruño, para bajar a mi vida, para quedarse conmigo. Siempre está conmigo. Entonces su presencia pierde novedad. Eso fue lo que le pasó a esa gente. Lo veían entrar, lo veían salir, lo veían en la casa, se acordaban de Él cuando era niño, y ese Jesús no les generaba impacto, ese Jesús no les decía nada, ese Jesús no les tocaba el corazón. Lo conocemos tanto que ya no nos dice nada. Por eso hay personas que sentadas delante de Él pueden no sentir nada. Es que se acostumbraron a Él, que siempre está ahí metidito en esa cosa tan bonita. Ya no me dice nada. Se me volvió demasiado familiar. Y cuando no me asombro, entonces el milagro no llega. Porque cada encuentro con el Señor tiene que ser una experiencia de asombro, de admiración, de deleite, de gozo, de extasiarme hasta el punto de quedarme solamente en la contemplación. Dice la palabra que se escandalizaban y no lo reconocían. Y ahí viene el cuarto elemento por el cual es tan difícil robarle un milagro al cielo. No lo reconozco, no sé quién es Él. Me pasa como a los discípulos de Emaús. Viene caminando conmigo, me está hablando, me arde el corazón, pero para mí sigue siendo un extraño. No sé quién es Él.
se manifiesta de mil maneras y no lo encuentro ahí. Me regala días soleados, me permite noches estrelladas. No falta el alimento en mi casa. Puedo levantarme cuando tantos no lo hacen y no lo encuentro ahí. No lo reconozco. Caigo en un problema muy grave, queridos amigos, y es que lo que acontece de bueno en mi vida lo leo como acciones de la suerte o del destino. No reconozco a Dios en medio de una bendición, no reconozco a Dios en medio de las bondades, no reconozco a Dios en el trabajo que tengo cuando hay tantos desempleados, no reconozco a Dios en mis hijos cuando hay tantas parejas pagando dinero y en tratamiento tratando de concebir. Considero eso como suerte o como cosas del destino y no descubro a un Dios ahí que todavía no ha terminado de trabajar, que sigue trabajando. Miren, amigos, una razón por la cual la bendición nunca va a llegar. Le doy muy poquito a Dios, pero mantengo cuestionando su presencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Si existieras no pasaría esto. Y soy un egoísta con el Señor. No tengo tiempo para Él. Tristemente, las personas que más tiempo reclaman o más bendiciones reclaman o más intervenciones divinas reclaman son las personas que menos le dan. No se nos olvide esto, y creo que se los dije alguna vez. Si quieres que llegue la bendición, dale tiempo a Dios para que Dios, metido en tu tiempo, te conceda lo que necesitas. Pero si no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la bendición. Dice la palabra: no pudo hacer allí ningún milagro. No pudieron robarle allí un milagro. No pudieron alcanzar allí delante de él, del mismo, de él mismo. No pudieron robarle un milagro. ¿Por qué, Padre? Porque el milagro se produce allí donde hay una actitud de respeto y de reconocimiento. Amigos, nosotros le hemos perdido el respeto al Señor, le hemos perdido el respeto. A veces nos presentamos delante del Señor en una actitud irreverente. Miren, amigos, a veces el Señor está ahí expuesto y aquí en la hora santa, esperando que llegue el momento, somos armando tertulias que son un irrespeto para Dios. Frente a Dios tenemos que asumir una postura de silencio. Frente a Dios tenemos que asumir una postura de contemplación. ¿Y qué es contemplación, Padre? Que Dios es tan grande en este momento que yo me meto en Dios y dejo que Dios se meta en mí. Si no hay respeto, no hay milagro. Si no hay reconocimiento del Señor, no hay milagro. Si hay irreverencia, no hay milagro. Yo tengo que estar alineado con el Dios de la vida. Y a veces somos tan irrespetuosos con la vida y en la vida con Dios. A veces llevando una vida en total desorden, y con esa vida desordenada ofendiendo al Señor y respetando al Señor. El milagro se da allí donde hay intención de construir una historia con Jesús. No use a Jesús, no se aproveche del Señor. Me concedió el favor y me olvidé de Él. Me concedió la gracia y no volví a la Eucaristía. Me hizo un milagro inmenso y me escapé de Él, de su lado. Cuando llega el milagro, cuando usted empieza a hacer cultura de Dios en su vida, cuando usted aprende a vivir Diosmente, cuando usted aprende a actuar Diosmente, cuando su vida es Dios, cuando usted construye una historia bonita con el Señor. El milagro se da allí donde hay un deseo profundo de conversión. Reconozco mi error, reconozco mi equivocación, reconozco mi falta. He metido la pata, he dañado a mucha gente, he hecho cosas que no debía hacer, pero aquí estoy delante de ti, Señor, dispuesto a corregir todo eso. Ahí empezó el milagro.
Ahí empezó a desamarrarse el milagro del cielo. Ahí empezó a venir hacia usted. Cuando usted se pone en el camino de Dios, se alinea con Dios, cuando le abre su vida a Dios con un deseo de cambio, el Señor lo empieza a soltar desde arriba. Miren, amigos, cuando llega el milagro, cuando después de haber manchado nuestra vida, el Señor encuentra en nosotros un corazón que se ha ido limpiando. Cuando llega el milagro a nuestra vida, cuando somos capaces en el camino de la fe, y a veces un camino donde nos soltamos de Dios, de volver a abrazar la fe. Cuando llega el milagro, cuando entendimos que nos hemos ido para muchas partes, que nuestros caminos a veces nos han llevado a destinos que ofenden al Señor, pero un día entendí que meto a Dios en mi camino y que mi camino es Dios, no hay otro camino. Cuando le robo el milagro al cielo, cuando soy capaz de dar un salto de fe. Soy capaz de dar un salto de fe que me lleve a superar lo imposible. Vamos a robarle milagros al Señor. Y por eso entendamos esto que continúa diciendo la palabra, que allí en su tierra, qué cosa tan triste, hombre, allí en su tierra tan solo sanó a unos poquitos enfermos imponiéndole las manitos. El Dios de los milagros, el Dios de la abundancia, el que multiplica donde no hay nada, el que le dio de comer a más de 5,000 personas, allí entregó unos milagritos. Miren, amigos, esto tan triste. Sanar unos cuantos significa que pudo haber hecho más y no pudo hacerlo. Imagínate uno decirle a Dios que no pudo. Y pudo hacer más milagros, pero no los hizo. Si hay algo que frena la acción milagrosa de Dios, es la falta de confianza. Entonces pónganse a pensar ustedes el derroche de milagros que el Señor podría hacer aquí, pero solamente pudo hacer unos milagritos. Y vino la señora que no podía tener hijos y me dice: padre, quedé embarazada. Pudo hacer un milagrito ahí. Para nosotros un milagrito, para esa persona el milagro más grande, y felicitaciones. Pero puede hacer más milagros, muchos más milagros. No hay nada que frene más el poder de Dios que la duda del hombre. Escucha esa frase, que eso es como para anotarla. No hay nada que frene más el poder de Dios que la duda del hombre. Pareciera que le pusiéramos el tate quieto al Señor y le dijéramos: ¿sabe qué? Yo no quiero sus milagros. Pareciera que la duda fuera un muro de contención entre la misericordia del Señor y mis necesidades, pero también de mi negligencia y de mi soberbia. Y dice la palabra, miren esto, que Jesús en medio de ellos se extrañaba y se admiraba de su falta de fe. Vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cómo no cultivar la fe si es la respuesta a nuestra necesidad? Si a mí me dicen que en mi necesidad allí hay una solución, yo me voy por ahí, pues Dios me está diciendo: la respuesta a tu necesidad es la fe. ¿Cómo así, Padre? Sí, creer. Y más que creer en cualquier cosa, creerle a Él y creer en Él. ¿Cómo no entender que por medio de la fe puedo restaurar lo que se ha dañado, incluyendo la salud? Necesito, Padre, un favor, un milagro de Dios aquí en esta enfermedad. Y el Señor le dice: yo tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Padre? Creer, pero no creer en cuanta cosa me digan. Creer en Él y creerle a Él. ¿Cómo no regalarme la oportunidad de una vida más tranquila en conexión con el Señor? A veces, escuchando a la gente, uno empieza a intuir y a sacar conclusiones. El dolor en el alma y en el corazón de una persona es la ausencia de Dios.
el no tener en quién creer, el no tener en quién esperar. Por eso miren eso. ¿Cómo no regalarme la oportunidad de una vida más tranquila en conexión con Dios? Cuando uno está con Él, está donde es y con el que es. No se le olvide esto que le voy a decir. Y así me imaginaba yo el cielo desde niño. Yo desde niño me imaginaba el cielo lleno de regalos. Así me lo imaginé siempre. El cielo está lleno de regalos para ti. Y te voy a proponer que vamos por ellos. Vamos a robarle ese milagro que usted necesita al Señor. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, te vas a preguntar a qué me trajo el Señor hoy a este lugar. No le dé miedo preguntarse eso. Y la respuesta es muy especial. Dios te trajo hoy a este lugar a decirte que en tus manos está el milagro, en tus manos está, pero no has querido disciplinarte, no has querido organizarte, no has querido ponerte en camino, no has querido escucharlo a Él, no has querido potenciar más tu fe. Si los milagros fueran para algunos, el Dios en el que creemos es un Dios injusto, pero los milagros son para todos y no puede hacer allí milagros porque allí hay gente que no le cree, pero son para todos. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que eso que tú estás viviendo, que te han dicho que es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Tú le puedes robar ese milagro al Señor. Por eso le vas a decir en esta noche: Señor Jesús, me pongo en tus manos, yo creo en ti, yo espero en ti y te pido en fe que hagas conmigo lo que tú quieras.